Hola, en la clase de hoy vamos a saber un segundo caso de factorización de polinomios. En este caso, el factor común por grupos. Bien, ¿qué tiene de distinto con respecto al otro? Bien, que nosotros vamos a factorizar dentro de una misma expresión por grupos. Es decir, que yo puedo, dentro de mi expresión polinómica, factorizar una parte del polinomio y otra parte del polinomio, conformando así estos grupos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que para poder aplicar factor común por grupos, tengo que tener cantidad de términos pares. Si no tengo términos pares, no puedo aplicar factor común por grupos porque si no siempre va a haber un término que no quede incluido dentro de, de la factorización, ¿sí? O nuestras factorizaciones van a quedar de distinto tamaño y no se puede permitir eso. Tienen que tener exactamente el mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Bueno, por ejemplo, comencemos con una expresión en donde nosotros tenemos x al cubo menos 5x al cuadrado más 2x menos 10. Bien, entonces, acá lo que tenemos que hacer es buscar qué podemos establecer de común entre los términos. Bien, podemos ver que no es factor común porque este tiene x, este tiene x, este tiene x, pero este no, así que ya factor por grupos por un número no es común, perdón, y después podemos ver que este tiene un 1, este tiene un 5, este tiene un 2 y este tiene un 10, y no son múltiplos entre sí. Entonces digo, bueno, yo tengo que mirar esta expresión y decir, bueno, voy a tener que tratar de relacionarlas y buscar algo en común. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar con esta parte, el 10. El 10 es un número que sabemos que es divisible por 2 y por 5 y por 10. Y fíjense que acá tenemos un 2. Por lo tanto, yo puedo establecer que estos dos me van a conformar un grupo. Puedo establecer que de esos dos puedo sacar un factor común número 2. Y si yo miro mis otras dos expresiones, no tienen nada en común en tema de números, porque tenemos un 1 y un 5, pero ambos tienen x. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar factor común x de la primera de lo que está, digamos, en violeta y un número de lo que está en azul. Bien, entonces, procedemos a escribir. Factor común de la parte violeta, como los dos tienen variable x, tomo la variable de menor potencia, que en este caso sería x cuadrado. Entonces, cada término de la expresión que tenemos ahí en violeta la vamos a dividir por x cuadrado. Bien, y a todo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a la parte azul. En la parte azul yo puedo notar que los dos, tanto 2x como 10, son múltiplos de 2. Entonces yo puedo sacar el 2 como factor común. Entonces divido cada término por 2. Ok, arreglamos nuestra expresión y tenemos. Bien, acá cuando las potencias se restan, entonces 3 menos 2 nos da x a la 1 y menos, y acá las x como son iguales se cancelan, entonces nos queda x menos 5 más 2 por, abro paréntesis, los dos son iguales así que los cancelamos, nos quedaría x y 10 dividido 2 que nos da 5. Bien, ¿y qué pasó? Obtuvimos dos expresiones, ¿sí? Si yo ahora miro los términos, me fijo y tengo x cuadrado por un paréntesis más 2 por un paréntesis. Y acá viene la gracia del factor común por grupos. Cuando yo efectúo esta propiedad, esta factorización, yo siempre trato de que los elementos que me quedan factorizados sean iguales, ¿sí? Y en este caso nosotros obtuvimos los dos paréntesis que son el producto de efectuar esa factorización, nos quedaron iguales. Por lo que nos queda un último paso que es reescribir esto aplicando ¿qué? Los números que nos quedaron fuera del paréntesis conforman otro paréntesis y x menos 5 es lo que yo tendría de común entre cada uno de los términos. ¿Sí? Entonces ahí me queda finalmente la factorización
por grupos. No estoy convencida del resultado que obtuve, vamos a comprobarlo haciendo la distributiva. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? X al cuadrado por X nos da X al cubo. X al cuadrado por menos 5 nos da menos 5X al cuadrado. 2 por X nos da 2X y 2 por 5 nos da menos 10. Es decir, que obtuvimos la misma expresión en ambos. ¿Sí? Bien, veamos otro ejemplo. Digamos que ahora, en vez de tener esa expresión que tuvimos, vamos a trabajar con otra expresión que sea x al cubo más 2x menos 5x cuadrado menos 10. Bueno, lo mismo, me pongo a analizar qué tienen de común estas expresiones. Puedo ver que x tienen las primeras tres y la última no, ya por eso no es factor común, y puedo ver también que este tiene un 1, este un 2, este un 5 y este un 10. Entonces, pensando en lo que hicimos también en el otro, puedo ver que tanto el 5 como el 10 son múltiplos de 5, tienen eso en común y estos dos términos tienen en común la variable. Bueno, entonces empecemos a ver una cosa. Si yo saco la variable x de, vamos a seleccionar, este sería mi conjunto y este sería mi otro conjunto. Ok, entonces yo puedo sacar x de mi primera variable. Nos quedaría x al cubo sobre x más 2x sobre x. Ahora, fíjense una cosa acá. ¿Qué problema tenemos? Tenemos el siguiente problema. Los dos primeros términos, los dos violetas, son positivos y los dos azules son negativos. Nosotros en el primero pusimos automáticamente más porque, bueno, fíjense que compartíamos también la misma cantidad de signos, más y menos, pero acá son contrarios. Entonces, ¿qué vamos a sacar de factor común? No vamos a sacar de factor común 5 positivo, sino que vamos a sacar de factor común 5 negativo. ¿Sí? Porque cada término está dividido por 5. No, son múltiplos de 5. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir a cada término por menos 5. Cada término lo dividimos por menos 5. Bueno, a ver, ¿cómo nos queda? La x, acá la primera 3 y 1 nos queda 2. Y esto se cancela. Y acá tenemos menos 5 por, y acá tenemos menos 5 con menos 5 que se cancela y nos queda el x cuadrado. Y menos 5 con menos 10, que también nos cancelamos, nos queda más 2. Y ahora, ¿qué nos terminó quedando? Nos quedó x cuadrado más 2, x cuadrado más 2, que son exactamente los mismos paréntesis, y lo otro es lo que me conforma a mí mi otro paréntesis. Entonces nos quedaría x menos 5 por x cuadrado más 2, que es nuestra factorización por grupos. Pero veamos, si yo me hubiera olvidado, ¿sí? Y no hubiera sacado factor común x. ¿Cómo me doy cuenta? Voy a tener un problema y no voy a llegar al resultado final. Entonces, vamos a ponerlo acá. Lo vamos a anotar aquí en paralelo. Y si yo hubiera sacado, en vez de sacar ese factor común, no, la primera parte se mantiene, así que no hay cambios. Pero si yo en vez de sacado menos 5 hubiera sacado más 5, a mí esto me hubiera quedado menos 5x cuadrado sobre 5 menos 10 dividido 5. Y el problema con el que yo me hubiera encontrado es el siguiente. Fíjense que acá nos quedaría, entre paréntesis, nos queda menos, porque más con menos nos queda menos x cuadrado y menos 2. ¿Y acá qué pasa? Acá no puedo agrupar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo juntar estos en un paréntesis porque este término es distinto de este término, ¿sí? Entonces siempre tengo que chequear que ambos paréntesis, ambos productos de factorización, tengan los mismos signos. Entonces tengo que estar atentos. ¿Cómo corrijo esto? Si yo me llego a encontrar que
en cuanto a términos obtengo lo mismo, pero con los signos contrarios, significa que yo saqué como factor común el signo equivocado. No el número, sino el signo. Entonces lo puedo remediar. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Bien. Veamos ahora un tercer ejemplo. Bien. Digamos que yo ahora pongo, a ver, 10m cuadrado menos 12mp menos 25mp más 30p al cuadrado. Bien, y yo quiero sacar el factor común de esta expresión. Bien, me fijo que tienen de común. En cuanto a números, tengo 10, 12, 25 y 30. Puedo decir que estos 3 son múltiplos de 5. Puedo decir que estos 3 son pares. Puedo decir que estos 2 son múltiplos de 10. Después, pero podemos establecer distintos criterios. Después podemos decir que estos 3 términos tienen la m, estos 3 términos tienen la p y estos 2 tienen la mp. Bueno, acá podemos decir, hey, como estos 2 términos tienen la mp, yo lo puedo sacar de factor común. Pero los 2 términos que me quedan la m cuadrado y la p cubo, la m cuadrado y la p al cuadrado, que si bien puedo sacar factor común, capaz no llegue a obtener expresiones equivalentes. Bueno, ¿sí? Porque acá nos quedaría m cuadrado menos p cuadrado y acá nos quedaría 12 y 25. Bueno, entonces vamos a ver. Yo puedo decir, por ejemplo, que estos 2 términos comparten la m y un número. Y estos 2 términos comparten un número y la p. Entonces vamos a seleccionar, vamos a decir que estos 2 y estos 2. Bien. Fijémonos una cosa. Vamos a empezar con el violeta. ¿Qué tiene de común el violeta? Tienen de común 10 y 12, que ambos son múltiplos de 2. Por lo tanto, podemos sacar el 2 de factor común. Y también ambos tienen m. Entonces podemos también sacar la m con su mínima potencia, que es m a la 1. Bueno, agarramos y vamos a dividir a cada término por ese 2m que elegimos de factor común. Bueno, pero ahora si me fijo la segunda parte, o sea, lo que está en celeste, fíjense el tema de los signos. Acá yo tenía positivo y negativo y acá ahora tengo negativo y positivo. Ok, ¿qué problema tenemos acá? A ver, vamos a sacar un número. A ver, primero podemos establecer que los dos son múltiplos de 5, ¿sí? Entonces, al ser los dos múltiplos de 5, yo puedo decir, bueno, voy a sacar un 5, ¿no? Y después puedo decir que los dos tienen la p. Entonces, puedo sacar el p de común. Bueno, vamos a ver qué nos queda. Nos quedaría 25mp sobre 5p más 30p al cuadrado sobre 5p. Ok, ¿qué podemos decir acá? Simplificamos y nos queda 2m por 10 dividido 2, que nos da 5m2 sobre m1 nos da m, y luego tenemos 12 dividido 2 que nos da 6, mp dividido m nos queda p. Más, me voy a la otra, 5p y hago la cuenta. 25mp dividido 5p nos da 5m, porque las p se me cancelan, ¿sí? En este caso, ahí. Y después tengo 30 dividido 5 que me da 6p. Bueno, y fíjense que acá tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que si bien obtenemos lo mismo, acá dice 5m y acá dice 5m, acá dice 6 menos 6p y acá dice más 6p.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fue lo mismo que nos pasó arriba. Quiere decir que no tendría que haber tomado un más, sino que tendría que haber tomado un menos. Es más, fíjense, ahí me olvidé el menos. Entonces esto nos queda así, completamente con los signos contrarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo podemos arreglar. Entonces, en vez de poner un más ahí, vamos a poner un menos. Entonces, si tenemos un menos, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando menos con menos nos va a dar más, 5m, y después tenemos más con menos que nos termina dando menos. Entonces ahora mis expresiones son exactamente iguales. Y como son exactamente iguales, yo puedo agrupar en otro paréntesis los términos que me quedaron por fuera. ¿Sí? De modo que esto nos termina quedando 5m menos 6p. Bien. Y ahí nos quedó correctamente expresada nuestra factorización por grupos. Puede ser, y hay que tener en cuenta que a veces cuando uno elige factorizar por grupos, puede ser que la primera elección sea errónea, puede ser que yo no pueda obtener dos paréntesis iguales. Si no obtengo dos paréntesis iguales, significa que la agrupación que yo hice fue incorrecta. Entonces, vamos a ver una forma de elegir incorrectamente para que ustedes puedan ver cómo me doy cuenta que no fue la correcta elección. En este caso, habíamos visto que la elección fue correcta porque tuvimos los mismos términos, pero tenían el signo contrario, lo cual lo podemos resolver. Ahora, si lo que nos queda conformado dentro del paréntesis no es correcto, entonces, o sea, no es igual, no significa que elegimos mal. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo que teníamos acá y vamos a agrupar considerando lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Por ejemplo, yo veo que estos dos tienen MP, así que los voy a agrupar, y digo que estos son múltiplos de 10, así que los voy a agrupar. Bueno, vamos a empezar por la parte celeste, a ver cómo nos queda. Bien, ¿qué tienen de común? Tienen en común el 10. Entonces 10 es mi múltiplo. Por lo tanto, a cada término lo dividimos por 10. Bien. Y ahora, ¿qué tienen de común los otros dos términos? Fíjense que son los dos negativos, así que tengo que sacar un número negativo. Los dos tienen de común el MP. Bueno, entonces como los dos tienen de común el MP, dividimos a cada término por el menos MP que elegimos sacar de cada uno. Entonces, ¿qué nos termina pasando? 10 con 10 se nos va, MP con MP se nos va y nos termina quedando 10 m cuadrado más 3p cuadrado, y del otro lado nos queda mp sobre 12 más 25. Y acá estaba lo que pasaba. Esto y esto no son iguales, ni remotamente cerca. No es como en el caso de acá que nos habían dado los signos contrarios. Entonces, como estos dos no son iguales, significa que elegí mal. Y además, otra cosa, yo estos dos términos, si quisiera, al principio, los podría haber sumado. Entonces, si yo los sumaba porque tienen exactamente las mismas variables, los puedo sumar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo los hubiera sumado, no tendría 4 términos, sino que tendría 3. Y al tener 3, no podía aplicar factorización común por grupos. Así que bueno, siempre tengo que tener en cuenta que si bien capaz la primera aproximación que yo encuentro entre mis grupos no es la correcta, puedo buscar otra combinación de factores en las cuales yo pueda extraer los mismos factores comunes de cada uno. Bien, cualquier duda que tengan me lo dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.